Bueno, tenemos la bendición del Santo Bendito, la bendición de su mano, de estar vivos el día de hoy y poder compartir esta parachá, la parachá de esta semana, que es la parachá Vayera. Y, y, y Adonai se reveló en las planicies de Mamre. Eh, Primero que nada, esta parachá es muy diversa y tratar de abarcarla toda no nos va a dar el tiempo, pero vamos a enfocarnos en eh, ciertas virtudes de nuestro padre Abraham que son muy dignas de imitar. Pero más que eso, vamos a reflexionar al respecto de lo que el Eterno quiere hacer con nosotros y que Él no nos trata de la misma manera que al resto de las personas. Tiene hijos favoritos. Nosotros somos su pueblo escogido, escogidos por su mano, por su misericordia. Creo yo que sin ningún mérito propio, solamente por su voluntad y por su misericordia, por el atributo de misericordia. Entonces, comenzamos esta parachá con nuestro padre Abraham, como siempre, bondadoso y hospitalario en la entrada de su tienda, y ve a estos hombres que pasan por fuera. Y les dijo: señores míos, ¿cierto? Si he hallado gracia a tus ojos, por favor, no pases sobre tu siervo, ¿cierto? Por favor, laven sus pies, descansen, y bajo el árbol y traeré pan para que sustenten su corazón. Entonces, debemos entender que a qué venían estos siervos del Eterno. ¿Qué estaban haciendo cruzando delante de nuestro padre Abraham, de su tienda? Ellos iban a Sedom y a Morá a hacer lo que todos sabemos que ocurrió. Pero si bien ellos tenían en su designio y en sus tareas tener que ajusticiar a esta ciudad y traer destrucción, traer pena, traer muerte, es una pregunta: ¿qué es lo que traían para nuestro padre Abraham? Ellos traían bendición, traían la promesa de un hijo. Entonces, quizás observando un poco cómo está los tiempos, sabiendo que el mundo nuevamente está pidiendo a gritos la justicia del Eterno, que se haga justicia, ¿cierto? La sangre de mucha gente está pidiendo la justicia del Santo Bendito. Él la va a ejercer, pero en las alas de la justicia también viene la misericordia para su pueblo. Que no debemos temer, que no debemos amedrentarnos, como decía Yeshua, ¿no? Cuando vean estas señales, no teman, todavía no es el fin. Debemos entender que el Eterno, aún así, entre tanta muerte y destrucción, Él tiene algo muy distinto preparado para nosotros. A veces la vida misma se nos presenta de una manera difícil, donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, a quién recurrir, y se vuelve todo color de hormiga, se vuelve todo negro. Y vemos como los juicios del Eterno empiezan a caer alrededor de nosotros, a la gente que nos rodea, empieza a apretar la economía del país, empiezan a ocurrir cosas que, que quizás sabemos que nos pueden llegar a tocar de alguna manera. Debemos tener la fe de que el Eterno siempre tiene una salida para todos nosotros. Pero siempre es a través de la voluntad de nosotros. ¿En qué sentido? De que nosotros estamos encomendados por nuestro rabí de hacer su voluntad, de hacer Masim Tovim, que son buenas obras, ¿cierto? Tratar de sembrar en el mundo cosas positivas. Y vemos a nuestro padre Abraham que él no se quedó viendo o recibiendo una bendición de manera pasiva, o se quedó observando cómo estos acontecimientos ocurrían, sino más bien tomó carta en el asunto. Y sale corriendo. Dicen los sabios que nuestro padre Abraham estaba en el tercer día de su Brit Milá, de su circuncisión, y sabemos que ese es el día donde más dolor hay en el cuerpo humano, después de la Brit Milá. Los que lo hacen de viejito, como yo
y algunos me entenderán. El tercer día es el día que más duele el hecho de la circuncisión. Entonces nuestro padre Abraham, al tercer día con más dolor, dice que él salió, dice, mientras Abraham corrió hacia el ganado y tomó un ternero tierno y seleccionado y se lo entregó al joven que se apresuró en preparar. Entonces nuestro padre Abraham no solamente era hospitalario, sino más bien él se apresuraba a cumplir las mismas. Entonces, ya sabemos un poco cómo, no podríamos descifrar cómo piensa el Eterno, pero sabemos cómo está funcionando esta paraxá, que si nosotros nos preocupamos, nuestro rabí dándonos lecciones 2000 años después, dice, del reino del Eterno y su justicia, lo demás viene de la mano del Santo bendito. Y quizás nuestro afán diario por tratar de sobrevivir no solamente no está resultando, sino más bien está haciendo que nosotros nos retrasemos. Entonces debemos buscar el reino del Eterno, el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, y la justicia que corresponde a ese reino, y no la nuestra. Y podremos ver la salvación, la Yeshua, la salvación de mano de Él. Debemos apresurarnos a hacer eso. Y es increíble porque si bien no, es muy raro nuestro mensaje como para hacer un proselitismo abierto, siempre hay oportunidad de sembrar una semilla de Emuná. Y siempre hay un compañero de trabajo, alguien en la calle, una vecina que necesite ayuda, que quizás sin hablarle una palabra en hebreo o sin decirle nada, y al solamente hacer un acto de justicia, al proporcionar, hacer misericordia al prójimo, uno siembra el mundo y recordando siempre que estamos para poder hacer tikkun olam. Hay cosas en el mundo que están chuecas y es nuestro deber rectificarlas. No todo. Es imposible que una persona se pare y diga, yo voy a corregir todo el mundo y todo lo malo del mundo lo voy a tratar de emparejar. Eso no va a ocurrir, es muy difícil. Pero créanme que no es tan surrealista que si cada quien repara un pedazo pequeño, podríamos hacer una gran diferencia. Entonces, que el Eterno nos ayude y nos dé la fuerza necesaria para poder entender que si vamos a poner afán a algo, que sea afán y correr hacia los misvot, hacia el cumplimiento de los misvot. Entendiendo primero que el misvot más grande es el amor al Eterno. Pero enseguida, a continuación, directamente, es el misvot que viene en importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dicen los profetas que es imposible, o incluso dice, maldito el hombre que sirve al Eterno de manera indolente. Es muy difícil abordar esto porque es una maldición del Eterno que cae sobre una persona. No es al que no le sirve, no es aquel que no conoce al Eterno y por ende no es su siervo. Es aquel que conoce al Eterno, que aún así cumple el misvot, pero no lo hace desde dentro. Entonces nosotros debemos hacerlo, y así como nuestro rabí Yeshua, él se paraba fuera de una ciudad y al verla tan torcida, lloraba de pena. Entonces, no se trata de convertirnos en unos tremendos sadiquín de la noche a la mañana y ser perfectos delante del ojo del Eterno. Es algo que puede que nuestros ojos no lo vean nunca, que no ocurra, pero sí cuando se da la oportunidad, cuando la Ruach le anuncia a usted que diga, este es el momento de brillar, amigo mío, y este es el momento de tomar carta en el asunto. Sea el Eterno dándonos la fuerza para poder tomar la determinación. Por ejemplo, cuando un hermano de la comunidad sufre un problema como lo del hermano Víctor, hay que tomar carta en el asunto. Si un hermano se enferma y necesita dinero para medicamentos, no hacerlo de manera
a ver qué vamos a hacer, cómo lo podemos solucionar, extender el tema, tomar cartas en el asunto reales para poder traer un poco del reino de los cielos, como decía Yeshua. El reino de los cielos, como lo explicaba Yeshua, no era un lugar temporal futuro, o no era un lugar físico terrenal. Era una condición en la cual podían y se demostraba el amor al prójimo. Si se cumplía, como Saquén, ¿cierto? Cuando dice que devolvió 2 o 3 veces aumentado lo que le robó a los demás, Yeshua le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, el reino de los cielos. Entonces podemos abrir estas pequeñas ventanas del reino de los cielos, amando a nuestro prójimo de manera sincera, teniendo en cuenta que aquel que a veces cae en desgracia también hemos sido nosotros. Y podemos serlo en el futuro también. Que el Eterno no permita nunca que caiga su pueblo Israel, pero si se cae, que entre nosotros nos ayudemos a pararnos, a ponernos de pie y estar dignos delante del Santo bendito es. Entonces, el correr hacia una misma, el correr hacia los mandamientos, correr hacia la hospitalidad. Si hay algo en tu mano, ofréceselo a quien lo necesite. Y de esa manera, insisto, sin una verajá, sin una, una bendición en hebreo, sin nada, tú puedes traer luz a este mundo, y la luz suficiente a veces para espantar la oscuridad que nos rodea. Y de esa forma, el Eterno nos va a mirar y va a tener un trato distinto con nosotros que con los demás. Así que el mismo ángel, el mismo malaj que traía muerte y destrucción, a Abraham vino y le traía vida, le traía el anuncio de Yitzhak Avinu, de su nacimiento, de la simiente, de la corroboración de la promesa que el Eterno le había hecho. Dice, no, yo esto que dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer, pero ya tiene una fecha. De aquí a un año más usted va a estar cargando a un hijo en sus brazos. Entonces, no nos alarmemos cuando a través de los noticieros a veces, a través de los comunicados, veamos que el mundo se cae a pedazos. Dice, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a uno, 10.000 y 1000 a cada lado, nunca me recuerdo las manos cuáles son, pero a ti no te tocarán. Entonces, si nosotros vemos que el mundo entra en crisis, es tiempo de hacer mis votos. Es tiempo de los Masim Tovim. Es tiempo del Tikkun Olam. No nos neguemos quizá una palabra, no necesariamente algo material, sin tu presencia, un abrazo, una palabra de confort, una palabra de aliento. Algo puede causar la diferencia quizás, y uno no lo sabe, entre la vida y la muerte. Quizás esa persona a la que tú estás consolando hoy, el Eterno se apiade de ella. Quizás esa persona iba a tomar una decisión suicida. Entonces, ¿seremos indolentes ante eso? ¿Pasaremos como delante como el hebreo herido y solamente el samaritano lo ayudó? Que el Eterno nos libre, que podamos ser ese buen samaritano y tener piedad de aquellos que están alrededor de nosotros. Y lo más importante, entender también que cuando el Eterno bendice, no añade tristeza. Que el Eterno, cuando vienen las cosas de la mano del Eterno, Él no añade tristeza con esa bendición. Y tampoco hay, por ende, no existen cosas imposibles. El Eterno ha hecho muchas promesas con su pueblo Israel, para con nuestros padres, ¿cierto? Nosotros podemos, a través de Yeshua, pararnos y alegarla y decir, mira, esto se me prometió a mí, yo quiero la promesa de nuestros patriarcas, la quiero en mi vida, la quiero para mi familia, para las generaciones venideras. Yo quiero la instrucción que ellos recibieron y la bendición que ellos recibieron, la quiero para mí. Entonces, nosotros debemos tener la fe suficiente para entender que no existen imposibles, que eso que el Eterno dijo que iba a hacer, lo va a cumplir.
Shabbat Shalom, mi hermano, esta es la reflexión de mi parte de esta parashá. Que el Eterno nos ayude y sintetizando un poco y siendo concreto, si el mundo se cae a pedazos alrededor de nosotros, este es el tiempo de hacer Masim Tovim, de hacer Misvot, de ayudar al prójimo, de hacerse de acá y de tratar de hacer Tikkun Olam todo lo que más se pueda para poder ser acepto delante de los ojos de aquel, de aquel quien nos mira con amor y misericordia. Shabbat Shalom.